y de los y de los que y de los que más están utilizando. Ahorita se está utilizando Python para programar Raspberries, para programar hasta los Arduinos, los FPGAs, las páginas web. Entonces, el Python se está utilizando mucho. Entonces, no se compara con el ensamblador, ¿verdad? ¿Por qué no se compara? Porque el ensamblador es de bajo nivel. ¿Qué significa bajo nivel? Que se tiene que comunicar directamente con los circuitos. Sí. Y el Python es de alto nivel. ¿Qué significa? Que es más didáctico. Que se tiene que comunicar con las personas para programar computadores o sistemas electrónicos. Entonces, esa es la diferencia. Sé que en los programas de electrónica no viene nada de Python. Por eso es que quiero que lo trabajemos. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar este criterio de Nyquist, que es muy parecido a lo de Bode y a lo de Facet. ¿Cuál es la diferencia del Nyquist? Que vamos a combinar en una sola gráfica Bode y Facet. Entonces, esa es nada más la diferencia. Entonces, vamos a empezar a trabajar con el criterio de Nyquist. A ver, voy a empezar a leer para que nos estemos encachando en este tema. El criterio de Nyquist dice: al juzgar la estabilidad del amplificador alimentado como una función de la frecuencia, el producto BA y el desplazamiento entre la entrada y la salida son factores determinantes. Una de las técnicas más populares de investigar la estabilidad es el método de Nyquist. Se utiliza un diagrama de Nyquist para trazar la gráfica de la ganancia y el desfasamiento. Pues aquí está, la de la ganancia, la de Bode, y el desfasamiento, la de Facet, en función de la frecuencia en un plano complejo. En realidad, la gráfica de Nyquist combina en una sola gráfica las dos gráficas de Bode, de ganancia, contra frecuencia, y desfasamiento contra frecuencia. Se utiliza una gráfica de Nyquist para demostrar rápidamente si un amplificador es estable a todas las frecuencias y qué tan estable con respecto a ciertos criterios de ganancia y desfasamiento. Bueno, aquí qué no es necesario, muchachos. Por ejemplo, la estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Vamos a verlo así. Cuando un amplificador es estable, vamos a poder multiplicar una señal de entrada por una ganancia. La entrada vale 1, la multiplicamos por una ganancia 2, y vamos a tener a la salida 2. 1 por 2. Bueno, cuando un amplificador se vuelve inestable, puede ser que tengamos un 1 a la entrada, lo vamos a multiplicar por 2, y a la salida vamos a tener un 50. ¿Sale? ¿Y qué va a pasar con eso? Se va a crear lo que hicieron ustedes en físico, que fue un oscilador. ¿Se acuerdan del oscilador que hicieron con un transistor? ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues ese es un sistema inestable, que ya no le importa que tengas a la entrada. Él va a hacer lo que quiere. El circuito hace lo que quiere. Ya no le importa la entrada. Entonces, esa es la inestabilidad, que ya no tiene nada que ver la entrada para excitar el amplificador. Entonces, con este gráfico de Nyquist, vamos a ver si un sistema es inestable o es estable. ¿Qué significa que sea inestable en términos prácticos? Inestable. ¿Qué va a ser un oscilador? ¿Qué significa que es estable? Un amplificador. ¿Qué va a ser un amplificador o un atenuador? Ahí está el plano complejo, ¿no? Que es hacia arriba y hacia abajo está el eje imaginario, ¿verdad? Más J y menos J. Y a la derecha el plano real. ¿Saben? Y a la izquierda el plano real negativo. Vamos a ver. Como inicio considero el plano complejo de la figura 14.14, donde se muestra varios puntos de diversos valores de ganancia, beta por A, en algunos ángulos de desplazamiento diferentes. Al utilizar el eje real positivo como referencia, 0 grados,
Vemos una magnitud de beta por A igual a 2. Vamos a ver. Entonces ahí tenemos el eje X hacia la derecha, este va a ser 0 grados. Y tenemos aquí un beta por A igual a 2. Aquí tenemos un beta por A igual a 1, menos 1, ¿verdad? Sería con O1 con ángulo de 180. Y aquí es 1 de qué? De 3 con un ángulo de menos 135. Entonces ahí son representaciones concretas. Dice, y en el punto 3, una beta por A igual a 1 con un desplazamiento de 180. Así pues, los puntos en esta gráfica pueden representar tanto magnitud de ganancia, beta por A, como desfasamientos. ¿Saben? Entonces, los desfasamientos están en el ángulo y la magnitud está en el tamaño del vector. Entonces, si los puntos que representan ganancia y desfasamiento para un circuito amplificador se trazan a una frecuencia creciente, entonces se obtiene una gráfica de Nyquist como la de la figura 14.15. Aquí está, ¿no? Aquí vamos recorriendo diferentes frecuencias. Entonces aquí vamos cambiando la frecuencia. ¿Sí? Y esta frecuencia nos va a dar diferentes vectores, ¿no? Que van a tener diferente fase y diferente magnitud. ¿Y la magnitud cómo la vamos a calcular? Con el diagrama de Modera, en un punto. Esa magnitud va a ser el tamaño del vector. ¿Y el desplazamiento cuál va a ser? El ángulo que está aquí, ¿verdad? Este ángulo de aquí. Porque generalmente son ángulos negativos, ¿no? También si son positivos, pues lo vamos a poner hacia arriba. ¿Vale? Entonces, esta es la gráfica que quiero que hagamos. Dice, en el origen, la ganancia es 0 a una frecuencia de 0. Vamos a ver esto. Aquí, ¿verdad? A una frecuencia de 0, pues se queda aquí el vector. Ahora vamos con lo siguiente. A una frecuencia creciente, los puntos F1, F2 y F3 y el desplazamiento se incrementan a medida que lo hace la magnitud de beta por A. Entonces aquí va creciendo la beta por A. Va creciendo. Acá sale F4 y F5. Las curvas de la figura 14.16 ilustran un ejemplo del criterio de Nyquist. La gráfica de Nyquist de la figura 14.16a es estable puesto que no encierra el punto menos 1. Aquí está. Este es el criterio de Nyquist para estabilidad. ¿Qué nos dice aquí? Gráficas de Nyquist que muestran condiciones de estabilidad. Estables, la A, ¿verdad? Inestables, la B. ¿Qué ven? ¿Cuál es la diferencia? Lo que encierra el menos 1 es ¿qué? Es estable. Y lo que no encierra el menos 1 es estable. Y otra vez para recordar lo que estábamos platicando, ¿qué significa que sea estable un amplificador? Que le haga caso a la entrada, ¿no? O sea, si vamos a tener un amplificador que tenga una ganancia de 3 y nosotros le estamos insertando una señal de 1, un bot, ¿de cuánto nos tiene que salir la salida? De 3. Y si es inestable, ¿qué va a pasar? No va a importar la entrada. Va a oscilar, ¿no? Exacto, a ver, Leo, por favor. ¿Qué va a pasar si es inestable el amplificador? Pues va a ser un sistema oscilatorio y pues
que no le obedece a la entrada. Sí. ¿Sí? Entonces, en este caso, eso vamos a hacer. ¿Verdad? Entonces, con este vamos a detectar si nuestro sistema tiene ese problema. ¿Sale? Entonces, aquí está la palabra que yo veía mucho en el examen que hicieron. Nosotros ponían márgenes. Y sí, también es una palabra que se utiliza mucho en electrónica, pero que para el ancho de banda no se utiliza mucho. ¿No? Sí, también podemos usarlo. Ahora vamos, márgenes de ganancia y de fase. ¿Me ayudas a estudiar, por favor? Por el criterio de análisis, sabemos que el amplificador realimentado es estable si la ganancia del lazo beta es menor que la unidad 0 decibeles cuando su ángulo de fase es de 180 grados. Además, podemos determinar algunos márgenes de estabilidad para indicar qué tan cerca está el amplificador de la inestabilidad. Es decir, si la ganancia beta A es menor que la unidad en, digamos, 0.95 del valor, este amplificador no sería tan estable como por ejemplo, beta A igual a 0.7. Beta A igual a 0.7, ambos medidos a 180 grados. Desde luego, los amplificadores son ganancias de 0.95 y 0.7 son estables, pero uno se acerca más a la inestabilidad si la ganancia del lazo se incrementa que el otro. Podemos definir los siguientes términos. Margen de ganancia, M, se define como el negativo del valor beta A en decibeles a la frecuencia en que el ángulo de fase es de 180 grados. Por lo tanto, 0 decibeles igual a un valor de beta por A igual a 1 está al borde de la estabilidad y cualquier valor en decibeles negativo es estable. El GM se puede evaluar en decibeles por medio de la curva de la figura 14.7. Vamos a ver esa curva. Estas curvas ya las conocen. ¿Cuáles son? Si se dan cuenta, esta es la ganancia, la de Bode. ¿Sí? Un filtro pasabajas. Sí. ¿Y esta cuál es? La de fase de ese mismo filtro. Entonces vamos a trabajar con estas gráficas, ¿no? Y las vamos a unir. Ya por último, por favor. Margen de fase PM se define como el ángulo de 180 grados menos la magnitud del ángulo al cual el valor beta A es unitario, 0 decibeles. El PM también se puede evaluar directamente a partir de la curva de la figura 14.17. ¿Qué significa 0 decibeles? ¿Se acuerdan? 0 decibeles es cuando un sistema no amplifica y tampoco atenúa. ¿Sí? Lo que entra sale. Ya cuando tenemos menos 1 decibel, menos 2 decibeles, estamos atenuando, ¿verdad? Cuando tenemos menos 3 decibeles, ¿cuál es la atenuación? ¿Se acuerdan? Menos 3 decibeles. ¿Cuánto quedaba la salida? Si le insertábamos un 1, salía un 0.7071. ¿Se acuerdan? Era la raíz de 2. Y cuando tenemos una ganancia hacia arriba de 3 decibeles, es que 1 por 1.40, 41. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con estas gráficas. Vamos a empezar a trabajar con estas gráficas. ¿Sale? Y para eso, ya se acuerdan de una gráfica muy popular que era la del filtro pasabajas con. Vamos a hacerlo con un capacitor. ¿Sale? Entonces, vamos a realizar esa gráfica. ¿Desde qué filtro es? Son pasantes. Un pasante, ¿verdad? Sí. Entonces aquí tenemos su magnitud, ¿verdad? La magnitud está en
esta función, ¿no? Esta es la magnitud. La magnitud aquí la igualamos a raíz de 1 entre raíz de 2. Y ya encontramos la frecuencia de corte. Ahorita pues, la vamos a quitar la frecuencia de corte, vamos a ver todo el filtro, ¿sí? Y lo vamos a graficar. Yo les pedí que lo hicieran con la calculadora en esas ocasiones, pero ahora lo vamos a hacer con Python, que es lo que quiero que ustedes aprendan. ¿Sale? Entonces, ahora voy a. Lo van a hacer en casa, no se preocupen. Aquí le voy a dar el nuevo. Y de más, ella le dice más, voy a darle clic en Google por laboratorio. Y ya podemos empezar a probar. ¿Saben? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a hacer una gráfica sencilla. Entonces, imaginemos que yo no sé el programa. Entonces, en Google, ahí vamos a buscar. Entonces, gráfica. Ya está ahí, vamos a ver gráfica, función, es Python. Entonces ya me voy aquí a graficar y hay muchos. Entonces, por ejemplo, aquí ya está un ejemplo. Vamos a ponerle este ejemplo. Entonces, ¿qué hacen aquí? Aquí declaran una librería para gráfica. Después aquí definen una función matemática. Aquí está y le regresan el resultado. Aquí otra función matemática, que es 4x más 1, que es esta de aquí, que está definida. Y aquí le definen rangos a la x, desde menos 10 hasta 15. ¿Saben? Y ya después esos x los meten a estas funciones. Y ya los grafican. Aquí les ponen el color de los ejes, el valor de los ejes, y guardan el gráfico en un archivo output.png. Hay Photoshop y ya lo muestran en pantalla. ¿Sale? Entonces vamos a intentar este código. Pues aquí ya le doy play en este compositor. Y vamos a ver si no hay ningún error. ¿Ya salió la función? ¿No? Entonces ahora eso vamos a hacer con estos filtros. ¿Sí? Ahí cuál sería la diferencia. La función va a ser la magnitud, ¿no? Ajá, exactamente. La formulita que pusieron. Y vamos a evaluar las preguntas. Entonces, en lugar de omega, ¿qué va a ser? Bueno, en lugar de x va a ser omega. Sería de 0 a 10. Entonces voy a cambiar primero la variable para que se parezca. Y ahorita alguien que me ayude a cambiar la función. ¿Bien? Entonces voy a cambiar aquí el x. Lo voy a poner como omega. Bueno, W en este caso. Yo voy a cambiar aquí la W. W. Y ya, otra vez todo. ¿Sale? Entonces, ahora aquí arriba, le voy a pedir a alguien que me ayude a hacer la siguiente función, la función que tenemos aquí. ¿Sale? ¿Qué es la función del filtro? Pasaron. Entonces, ¿qué se anima? No, me la vez me salió. Además, No se llega a grabar las clases. ¿no? No se llega a grabar las clases. No lo grabé en computer, ya sabes que te. ¿Estás encerrado?